Buenas tardes, caballeros, ¿cómo han pasado? Esperando que tengan un chévere día y hayan tenido un buen día, tanto en lo laboral o en lo que ustedes se desempeñen. Ya, muy bien, vamos eh, a iniciar la clase de hoy y vamos a avanzar ya estamos en verdad avanzando ahorita material o contenido de la otra semana, contenido que corresponde a la semana siguiente, porque como ustedes saben, la otra semana ustedes van a ocupar su tiempo en defender su autónomo. Siempre me parece un poco bueno eh, hablar de cosas un poquito del campo automotriz, como quien usted se motiva y se interesa por su carrera, ¿no es cierto? Porque todo lo que respecta a este campo automotriz es algo muy interesante, al menos en lo que es carros, averías, daños, funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Eh, Voy a ver si les puedo mostrar una foto interesante de hoy día de un caso que estábamos viendo con un amigo en el taller de él. Me gustaría solo ver si por ahí aparece la imagen. Parece que no va a aparecer. Entonces le voy a dejar acá en la otra pantalla y voy a compartir la guía. Voy a compartir la imagen, la pantalla. Y vamos por acá, pantalla 1, compartir. Ya. El día de hoy y el día de ayer, yo tengo un amigo que se llama, es el ingeniero Marcos Angurima. Y este amigo de la universidad tiene un taller a 2 cuadras de la Universidad Politécnica Salesiana. El taller de él se llama ADECO. Bueno, se llamaba ADECO, ahora se llama Laboratorio 10 LMG. Él compró este laboratorio porque él era trabajador de ahí. Y le vendieron este laboratorio. Creo que la empresa cerró la sucursal de Cuenca porque tenían 4 laboratorios de inyección en el país, 2 en Quito, 1 en Guayaquil y 1 en Cuenca. Entonces, por cuestiones administrativas cerraron y les vendieron a los trabajadores. Y uno de los trabajadores era mi amigo, Marcos Angurima. Entonces, hoy día hubo un caso interesante entre ayer y hoy, en el que fuimos a un taller que está por la Enrique Arizaga Toral, que es la calle que sale a San Joaquín, la que nosotros sabemos decir la vía San Joaquín, desde el Parque del Dragón. Un Tucson que no levanta presión en el sistema o en el riel del sistema CRDI que tiene como un riel. Y para que usted se haga una idea, no, el dueño ya va gastando, bueno, la bomba vale $1,400. La bomba de alta presión es una bomba Bosch. Y más o menos el cambio de inyectores y con todo, decía que el gasto aproximado que tenía el dueño en este Tucson 2008 es entre unos $2,200. La reparación de este tipo de sistema, ¿ya? Y el dueño ya había comprado una bomba que no tenía, ¿cómo se puede decir esto de aquí? Que no era de marca, sino una bomba alterna, en $800, que no le había durado nada prácticamente. La bomba original, lógicamente, al valer 1,400 aquí no se le va a hacer duro no de comprar. Entonces, hoy día fuimos, estábamos viendo señales del sensor de presión del riel y en el que nosotros estábamos viendo, el carro no prendía, no prendía el carro. Cuando medimos la presión, vimos que la bomba que había hecho reparar hasta para mala suerte del señor, la bombita no levanta presión. Justo mi amigo llevó otra bomba de alta presión y con esa bomba de ahí se intentó accionar el carro y el carro levantó presión.
¿ya? Entonces fuimos a probar el carro, vi al cajas y se apagó el carro. Y se apagó, y se apagó, y se apagó el carro. Y, y llegó, digamos, apaga y prende el carro, apaga y prende, borrando el código con el escáner, apaga y prende el carro de vuelta al taller del señor, como les digo, que es un poquito arriba del Parque del Dragón. No sé si ustedes están viendo una imagen que está ahí, ¿no es cierto? No sé si le pueden ver, no sé. Ya. Esa de ahí es la Sí, válvula que se conoce como la IPR. En Bosch se puede conocer como la PCV o PCB. IPR de Inlet Pressure Regulator, me parece. ¿Sí? Y en Hyundai le conocen como la DBR. Entonces, esta válvula es la que mantiene la presión de inyección diésel, esas presiones altísimas que tiene el diésel. En la riel está. Y estaba interesante y les quería mostrar porque vean ustedes aquí algo que se hace muy interesante. Estos puntitos que ustedes ven aquí son limallas metálicas, esto de aquí. Entonces, como estas bombas tienen el sistema diésel, no, usted no le puede meter nada de basura al diésel, porque los juegos de los sistemas diésel o ¿cómo les puedo decir? Justo el otro día tocamos el término, yo pregunté quiénes son del técnico salesiano, del Daniel Córdoba, y les dije, a ver, ¿qué significaba el término tolerancia? Me acuerdo que les dije. Y usted, o el señor Mendoza decía, refiere a los espacios que hay entre las piezas. Las tolerancias en diésel son súper pequeñas. Solo dan un espacio pequeño para que el diésel, al ser un aceite ligero, haga la función, jóvenes, de pasar por aquí y también lubricar las piezas. Entonces el diésel quería regresar hacia el tanque, porque esta bomba hace que el diésel regrese hacia el tanque. Esa es la función de esa válvula, perdón. Pero al obstruirse con tanta limalla, no lo logra. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven en el escáner que hay dos datos interesantes. Un dato dice cuál es la presión que está en el sistema. Y por ejemplo, dice, la presión en el sistema son 800 bares. Y la computadora pone un dato que dice, esta es la presión que yo deseo, la presión deseada. Y la computadora dice, yo quiero 500 bares. Entonces, como esta válvula que permite el paso del diésel, el diésel que viene por aquí y pasa de nuevo hacia el tanque, está obstruida, lógicamente comienza a subir mucho la presión. Y la computadora, para defenderle al carro, dice, no, yo necesito 500 y tengo 800, voy a romper mis elementos, los voy a dañar. Entonces, la computadora toma la decisión de apagar el motor. Y a través de eso la computadora le defiende al sistema de inyección de que se dañe, costando la inyección de los inyectores. Vendría a ser la redundancia, ¿no? Y ¿por qué les cuento esto de aquí? Porque muchas veces nosotros, o cuando ustedes ya salgan, van a encontrarse de una cosa que es la verdad en el campo automotriz. Por eso es lindo el campo automotriz, jóvenes. Es algo muy interesante, ¿no es cierto? Deje ver si yo puedo coger y ponerle. No, no, ahí está, ya. Lo que pasa es que en el escáner, si está viendo la pantalla, ¿está viendo o se cortó? ¿Está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, sí, Ya. sí. Lo que pasa es que en el escáner sale un código de falla. Y el código de falla que salía para este carrito de aquí, justo en esta parte de aquí que yo les comento,
es que esta válvula de aquí está atascada, tal cual, así dice. Válvula atascada. Entonces, ustedes a veces cuando ven el código y ven este tipo de cosas, dicen, voy a cambiar la válvula. Lo más lógico, ¿no es cierto? Porque la válvula aparentemente dicen no vale. Pero esa no era la falla, sino la falla es, y sigue siendo para el día de mañana, la limalla. Porque usted pone la válvula nueva, y si hay limalla en el diésel, la nueva se va a obstruir. Y vuelta va a pasar eso de ahí, que la computadora quiere una presión, la presión en el sistema es otra, y la computadora se va a seguir defendiendo apagando el carro. Y cuando eso está cada vez más sucio, eso va a seguir y seguir y seguir y seguir de forma más seguida, o más a menudo, digamos. Entonces, les comparto el caso que pasó hoy día, ¿no? Para que usted, o sea, le vea porque es interesante este mundo del automóvil, de la presencia de esta limalla de aquí. El cliente, según él, la bomba antigua, reparada al pelo y todo, pero a veces no sé si los clientes mienten para ahorrar. Y miren la cantidad de limalla y no hay otro elemento que produzca limalla que la bomba de alta presión en ese sistema de inyección. No hay. Y eso de ahí termina yendo a los inyectores y los inyectores también aquí van a sufrir. Y ese va a ser otro gasto alto que puede asumir el cliente, porque eso de ahí le va a rayar a los elementos. Esa limalla que esté en el diésel. Ya. Entonces, acabando de compartirles esto de aquí interesante que vi el día de hoy, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿no es cierto? Siempre con el objetivo de que usted se motive y que usted, si le gusta mucho el mundo del automóvil, coja y diga, me muero de ganas de reparar yo también los carros. Yo tengo muchísimas ganas de reparar los carros, de solucionar averías, de ganar mi dinero y de volverme un profesional cotizado y peleado. Entonces, para eso no se olvide, hay que el tiempo que yo pueda, si tengo un tiempito libre, si por ahí me sobra, intentar donde sea ir a coger destreza, práctica y estudiar para complementar todo lo teórico y todo lo práctico con lo teórico, porque de nada sirve que yo sepa que a una pieza le cambian, pero no entiendo cómo funciona y el por qué sucede una avería. ¿Ya? Entonces, comencemos. El día de ayer nosotros habíamos visto un video ilustrativo, ¿no es cierto?, que nos decía cada uno de estos procesos sobre la fabricación de las carrocerías. Incluso si ustedes se fijaron, mientras el señor Orden nos hacía el gran favor de compartir, aquí había como una especie de túnel de luz fluorescente para ver averías dentro de los carros, ¿no es cierto? Salas de medición, en esta parte de acá, perdón, del túnel de luz fluorescente, en el Dodge Challenger era, no era el Charger, era el Challenger, ¿sí o no? Y vimos, ¿no es cierto?, justo también lo que se daban las fases de lavado, en este caso el proceso que justo consultó el señor Raúl Cancela, de electrocincado o hot dip, galvanizado, como ustedes quieran llamarle, en el cual se hundía en zinc la carrocería para darle una propiedad anticorrosiva a la misma. Por eso es que ustedes hayan oído mucho a la gente o al negociante de carros, que el negociante del carro no le sabe gustar mucho el carro que se vende o el carro con placas de la costa, porque tiene la creencia de que ese carrito de ahí, como el ambiente de la costa es salino por el mar, entonces eso de ahí le daña a la carrocería y le pudre internamente a las latas y por eso no les gusta mucho tal vez esos carros. Este tipo de tratamientos superficiales como el galvanizado, el electrocincado, como ustedes quieren llamarle, previene la corrosión, la fractura de la lata y lógicamente la oxidación de ella. Y también nos logramos fijar que sí, es verdad lo que se dice, ¿no es cierto?, en los libros, claro, si los libros salen
de prácticamente las fotos donde están son de fábricas, en la cual nos decía, y por eso se explicaba por qué a los latoneros les cuesta muchísimo sacar la pintura original de un carro. Y era por el pegado eléctrico que existe entre pintura y latas del carro. Carro con una carga, pinturas con otra carga, por lo cual se adhería eléctricamente la pintura al carro como un imán. Cuando usted coge un imán y le pega a un elemento que tiene hierro, porque no es necesariamente un metal, porque usted coge dicho imán, admitamos a los señores Atancur y Peñalosa, usted coge dicho imán y no se le va a pegar en aluminio. Y por eso ya cuando expliquen van a ver que la famosa ferrita es el núcleo de los que se hacen los imanes o los electroimanes por sus propiedades de magnetismo. Entonces, se pegaba así, ¿no? Con esa fuerza por las cargas eléctricas entre pintura y en los procesos de pintura, la pintura tiene una carga eléctrica y la carrocería está sometida a otro tipo de carga. ¿Ya? Ahora vamos a ver esos procesos un poquito en detalle, desde este de aquí hasta el proceso final. El proceso final. Yo nunca tuve el placer de ir, eso les digo, a la planta de Ciauto en Ambato para ver el ensamblado de los grid wall, pero bueno, supongo que tal vez ya tienen las piezas o les vienen y les intentan ensamblar y hubiera sido interesante algún rato ir y poder ver, pero ahora, lógicamente ahora va a ser muy difícil, prácticamente imposible. Ya, esto de aquí sale de la tercera edición del libro base prácticamente que nosotros tenemos en estructuras. Nosotros seguimos la segunda edición del libro Estructuras del Vehículo, pero, y usted estaba haciendo su trabajo de la segunda, esto ya sale de la tercera edición, sino yo tengo solo un capítulo o algo, algún rato le compro en ebook y puedo actualizar muchas cosas del libro que se tiene. Ya, van a ver, y no sé si ustedes tienen como trabajo autónomo, hay, o trabajo, creo, de por ahí de sustentar, que hay una parte que involucra el gran calvario que es para el fabricante diseñar un carro. Es un calvario, hijo. Yo no recuerdo bien, no le puedo decir el dato exacto, porque la memoria de uno no es tampoco un disco duro que almacena datos y los recuerda. Pero entre las fases de diseño se decía que se construyen prototipos y se les hacía rodar cerca de 2 millones de kilómetros antes de que sean vendidos. Entonces, si usted más o menos se hace una idea, ¿no es cierto? En el Ecuador, un carro circula 20.000 kilómetros promedio al año. Imagínense cuánto está siendo rodado ese carro para que acumule 2 millones de kilómetros. O los prototipos, si son 10, si son 20, para que acumulen 2 millones de kilómetros, que era la última etapa del prototipo. Y lograr que ese carro digan, ahora sí, ya, muy bien, tienes el visto bueno del ok, y ahora sí, ándate a venderte. Y saben qué es lo peor, jóvenes, que aún así, con todo lo que yo les comento, los fabricantes tienen la mala suerte de que el rato que venden sus carros, estos carros a veces vuelven con fallas de fábrica, con muchísimas fallas de fábrica a los concesionarios o a los talleres de ellos. Y cuando las fallas son tan recurrentes es cuando ellos sacan los famosos TSB, me parece que son, o los Technical Service Bulletins, los boletines de servicio, donde indican cuando son las fallas comunes de los carros, cómo repararles. El fabricante hace una investigación y dice, este carro viene por esto y el otro vino por esto y sigue viniendo solo por esta falla. Entonces se dedican a investigar cómo reparar y sacan estos famosos boletines técnicos de servicio donde dicen cómo solucionar, que algunos hay acceso, a otros hay que pagar para poder acceder. Y lógicamente de todo eso de ahí hacen los famosos recall o llamados a los clientes, a veces hasta para cambiar gratis y corregir las averías que vienen de fábrica. Eso de ahí
después de recorrer tanto en el diseño de tantas pruebas que cuando veamos se va a quedar usted loco de cómo cuesta hacer un carro, un prototipo, al menos de carrocería. Entonces aquí me dice inicialmente, y se adelanta lo que está más adelante en la guía y dice, yo ya superé las fases de diseño que nosotros vamos a estudiar en detalle. Ahora sí voy a fabricar el carro. Pero yo para fabricar a mi carro necesito tenerle anteladamente o anticipadamente ya de 6 a 12 meses produciéndose ese carro. Porque yo voy a mandar eso, les digo, voy a vender el Chevrolet Sail. Estoy por descontinuar, yo que sé, el Chevrolet Aveo. Entonces, claro, usted dice, no, pues ingeniero, sea serio. Usted nos dijo que los procesos en fabricación son just in time, o sea, son justo a tiempo y que ellos no tienen los espacios para almacenar todos los carros que producirían en un día porque tuvieran que tener parqueaderos inmensos. Pero es que tengo que aceptar una cosa. Cuando va a salir un nuevo modelo de carro, yo tengo que producir para que tengan un stock al menos los concesionarios que me venden el modelos. Entonces, por eso yo comienzo a anticipar el tiempo de producción de 6 a 12 meses. Y tengo el problemaza, que como ustedes podían ver ayer en el video, que el Charger se elaboraba con otros dos modelos de carros, el Challenger, perdón, que era el carro que vimos. Que en las mismas plantas de carrocerías se fabricaban otros dos modelos de carros, aparte del carro del Challenger. Y lógicamente ese es el problema que yo tengo, porque yo tengo que si voy a vender el sale o voy a descontinuar el Aveo y voy a vender el sale, como usted quiera, o sea, el modelo que saque el fabricante, etcétera, el fabricante verá, ¿ya? Él debe fabricar de forma simultánea el modelo que ya existe y debe perturbar lo menos posible la producción del carro. Y es difícil, jóvenes. Claro que ahora, lógicamente, una matriz de 20 toneladas se cambia en 15 minutos, no. Pero los robots que sueldan las carrocerías deben cargar otro programa, ¿no es cierto? Porque los carros miden distinto las carrocerías. Deben adquirir otras posiciones. Los ensambladoras, los elementos que acoplan, ¿no es cierto? Al menos en punto de suelda, esto de aquí va a ser difícil de hacer. No alterar la producción del modelo que ya está vendiéndose y producir el stock para vender el nuevo. Difícil, difícil para el fabricante. ¿Ya? Carísima, lo que vimos ayer, el tamaño de esa fábrica, creo que era, no me acuerdo si era de 200.000 metros cuadrados, no me acuerdo el número exacto, pero el dato que a mí sí me quedó y que yo les hice acuerdo al final, es que claro, sí, nosotros tenemos líneas de producción y estaciones, ¿no es cierto? Lo que nos decía el video. Y las estaciones tienen personas que se encuentran ensamblando los carros. Y robots también. Y cuando hay personas, de vez en cuando se les puede a las personas mandar a otra estación. Tal vez no por el hecho de que todos los empleados deben saber procesos y poder reutilizarles a ellos por si acaso un empleado se vaya o no, sino por la ergonomía. Porque un empleado que está poniendo todo el tiempo solo los asientos y mantiene una posición, ya va a tener dolores en la espalda. Entonces, por la ergonomía, por asuntos meramente ergonómicos, yo puedo cogerle a este empleado y rotarle a otra estación para que tenga otro tipo de movimientos y no tenga dolores o causas de molestia, etcétera. Pero sí recuerdan ustedes que decía claramente que las líneas de producción de este carro, que no llega aquí, que no, yo no he visto un modelo aquí en el Ecuador, del Dodge Challenger, que tal vez la venta dura de estos carros, que estos carros se conocen jóvenes como los muscle car, carro musculoso, porque el carro gringo, porque usted va a ver después en esta misma guía que cuando se estudia el gusto del ser humano,
se dice que hay tres mercados y le dice a usted que el mercado del gringo, al gringo le fascina el carro grande, el motor en B, la cilindrada altísima, porque el gringo tiene un país tan amplio que al gringo le gusta ir y hacer como una especie de rally o expedición, o sacarle la madre a las camionetas, a los carros, y como tiene espacio abierto, se va a esos territorios y busca este carro enorme con motores V6, V8, cilindradas de 6 litros, etcétera. Este carro, que es un muscle car que se vende allá nomás, tenía una cadena de producción de 32 kilómetros. Y eso yo le dije, usted no, tal vez no dimensiona esto de aquí. Yo le cuento, no. Yo le cuento. Cuando yo era joven, no era muy gordo, no era tan gordo como era ahora. Yo era un poco pesista y era atleta. Entonces, una época yo comencé a trotar y en uno de los trotes que yo me pegué, yo me di una vuelta entera a Cuenca con GPS registrando el kilometraje. O sea, yo cogí desde el Parque Industrial, me fui a Baños, volví por la autopista, me fui por las Américas y llegué al Hospital del Río y volví al Parque Industrial. Y Cuenca tenía medidos, toda la ciudad dado una vuelta, 24 kilómetros. De ahí en otro trote que yo me pegué, yo me fui de Cuenca a Azogues. Y de Cuenca a Azogues, en el GPS, por el camino viejo que yo me fui trotando, porque por la autopista es peligroso, me dio 27 kilómetros. El último trote que casi llegué muerto prácticamente, porque fue demasiado largo, fue de Cuenca a Gualaceo. Y yo troté ahí 34 kilómetros, me acuerdo claramente. Casi en 4 horas llegué. Y con las piernas bastante lastimadas, bastante dañadas por el golpe del zapato contra el piso. Entonces, solamente si usted se fija en esas distancias, puede usted entender cuánto es que una línea de producción mida 32 kilómetros, las bandas de transporte. ¿Se acuerdan ustedes en cuánto tiempo salía un Challenger de fabricación? Creo que demoraba 20 horas en ser fabricado. Pero sale uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y creo que producían 400 Challengers al día. Imagínense, parqueas 400 carros en una bodega para yo coger y después estar vendiendo, ¿no es cierto? Una pérdida completa. Pero ahí yo dimensiono los monstruos que son estas fábricas ensambladoras de carrocerías, lo enormes que son, deben ser ciudades completas, enormes por completo, donde al menos en esta fábrica trabajaban 2.000 personas. Vendría a ser casi 6 veces los estudiantes del instituto, más incluso, porque ustedes son unos 250, 300 a lo mucho, creo. Entonces, ese número de estudiantes por unos 10 trabajaban en esa planta. ¿Ya? Es por eso, jóvenes, lo que uno comienza a dimensionar y a darse cuenta, sacar 400 kilómetros, 400 carros en un día tal vez, o producir esa demanda de carros, ¿dónde les va a parquear? Y ahora, pues, ¿dónde les manda usted a todos los que acaban? Por eso, jóvenes, si algún rato ustedes, yo pidiera y me encantaría que ustedes accedan a un carro del año, a un carro de concesionario, y que Dios les bendiga y tengan mucho trabajo y puedan producir para que tengan eso, para que tengan una vivienda digna, para que den empleo y para que sean grandes profesionales. Dios, ojalá algún rato me dé la bendición de verles a ustedes muy bien y grandes, luchando por un futuro y dando empleo, que en este país falta tanto el empleo, y que salgan con esa visión. No tengo que ser un empleado, tengo que ser un empleador. Yo debo dar empleo, no debo yo ser empleado. Eso es lo que le hace falta, lógicamente, a nuestro país. Gente que produzca el empleo, no que le busque. Entonces, si usted va a un concesionario, incluso los de aquí va a notar que a usted le dicen, bueno, verá, hay el modelo full, que tiene aire, que tiene
aros de tal, aros deportivos, que le viene con radio, con pantalla, asientos de cuero, le viene con estos extras, filos, yo qué sé, cromados, etcétera. Entonces usted coge y dice, no, yo quiero mi carro así, así. ¿Se acuerdan que decían ahí en el video que se producía el Challenger con motores Hemi de 6 litros y de 5.2 y uno de motor más chico, creo que era? Y decía que uno escogía qué carro quería. Uno decía, yo quiero el motor Hemi tal o quiero el motor Hemi tal, que eran los más codiciados. Entonces, en los concesionarios, ¿saben? Lo que se han dedicado a hacer es hacer preventa de carros, donde el cliente va y coge y dice, yo quiero el carro así, asado, con este color, con estos extras, asado cocinado. Y cuando esos compañeros prevenden el carro, ahí sí mandan a hacer el stock de carros a la fábrica. Y la fábrica está produciendo, por eso usted ve aquí, vea, un tomate, y acá vendrá, o si usted le fija así, vea, sin que yo raye con tomate mismo, lo tomate, que hueso que soy. Aquí un carro tomate y acá saliendo un carro azul. Aquí usted ve dos carros azules, aquí ve un grupo de carros blancos, los que están adelante. Muy posiblemente sus carros ya están vendidos. Muy posiblemente esos carros ya fueron seleccionados por los clientes y la gente incluso va viendo en lista, oye, tienes que ponerle este tipo de asientos, tienes que ponerle este tipo de extras porque este carro fue ordenado bajo estos pedidos. Entonces, todo eso de ahí con una sola condición. No puedo ya, por la producción gigante que tienen los vehículos, es imposible que yo tenga garajes con todos los colores para que el cliente venga y esté viendo un verde, un rojo, un azul, un amarillo, lo que sea, y se escoja uno y se queden sin vender los otros 5. No, yo le muestro al cliente fotos del carro y el cliente ahí escoge y ahí le fabrico el carro. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en la actualidad así, los carros prácticamente son prevendidos y fabricados. Va a encontrarse justo las zonas de las que hablaban en el video del Challenger. Y también hay otro video del Camaro que es prácticamente la misma cosa, donde las fábricas están por ahí mismo, por esas zonas de Toronto, Detroit, esos lados de ahí de Estados Unidos. Y casi en todas las fábricas había una área de estampado, una de soldadura, otra de pintura y otra para ensamblar los carros. Al menos de carrocería, jóvenes. Porque ya vieron ustedes que los motores se producen en otro lado. Que todo lo que sería el sistema, yo que sé, de chasis o eso de ahí, de lo que es ruedas, todo eso, vienen de otros lados. Por eso ustedes ven, y eso es lo que yo les comento, justo lo que les estaba comentando al comienzo. Por eso hay un fabricante, por ejemplo, de sistemas de inyección diésel, puede usted tener de Enso, puede tener Delphi, puede tener Bosch, puede tener Siemens, pero usted no ve pues, que la inyección, la computadora es fabricada, en este caso por Ford o por Chevrolet o el otro, el sistema de inyección, al menos diésel, si no hay esos 4 proveedores grandes que les abastecen a los fabricantes. Es imposible, oigan, yo cuando era guagua yo pensaba que todo el carro hacían en una sola fábrica. Imagínense lo inmensa que debería ser esa fábrica. Enorme, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener al menos estas áreas de aquí, jóvenes, para la carrocería. Estas de aquí son de carrocería. Y el fabricante opera bajo el proceso de producción just in time. Eso significa que las puestas, que las latas, que las bobinas de acero para producir los carros llegan el mismo día. Que los motores que vienen desde México hacia Canadá para los carros que producí llegan el mismo día que van a ser ensamblados. Porque si yo no tengo garaje para guardar los fabricados, peor tengo bodega para guardar las piezas. No tienen. Entonces, por ese motivo, si ellos les llega
tarde 1 hora el stock de motores, retrasan 1 hora la producción de la cadena. Bajo ese principio funciona. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez de esto de aquí? No, Inge, todo bien. Bacán. Me alegro. La primera área es el área de coste y estampado. Entonces, ustedes pueden ver que aquí comienzan a llegar estas bóvedas, estas bobinas enormes. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado o han visto, les ha llamado la atención ver un tráiler que lleva cerámica de Graiman. Por ejemplo, usted ve un tráiler que lleva la cola de la Coca-Cola y lleva los 24 pales de cola e incluso encima, si tienen quilla, suben otros 12 pales más y llevan 36 pales. Pero de cerámica llevarán 8 o 10 pales, no llevan más los trailers, no pueden, la cerámica es súper más pesada, ¿no es cierto? Y si yo me pongo a ver, o alguna vez veo en el parque industrial cuando entran a fibra acero para hacer los cilindros de gas, los trailers, no sé si llevan más de 2 bobinas o una bobina. No me he fijado bien cuántas bobinas cargan un trailer. Lógicamente, ¿cómo va a cargar tanto un trailer si me está diciendo que una sola de las bobinitas de aquí de acero pesa cerca de 20 toneladas? Usted hágase una idea, un carro, un aveo pesa 1 tonelada. 20 aveos están aquí metidos. Esas bobinas tienen más o menos esos pesos. 20 toneladas. Y si usted se acuerda, ¿no es cierto? Decía que de estas bobinas llegan a salir unas 1000 y algo de piezas del Challenger. Porque lo primero que hacían es les desenrollaban y les comenzaban a cortar. Desde aquí va justo lo que decía el señor Aucancel ayer. Aquí entra un proceso del electrocincado, que nosotros le conocemos o hemos oído muchísimo como el galvanizado, en el cual yo le meto zinc a estos elementos para evitar que se corroan o se oxiden. Y comienzo, ¿no es cierto? Una vez que me llega el abastecimiento de bobinas, yo cojo y comienzo a hacer la fase de estampado o prensado. Y vamos a dejar hasta ahí para la otra clase en 20 que se conecte, hablar sobre este proceso de aquí y el proceso de soldadura. Muy bien, jóvenes. Entonces ya hablamos de unos 20. Vayan y pédense un estirón, cómanse un sanduchito, que se merecen en verdad. Ahí conversamos, ¿ya? Gracias, Inge. Gracias. Vaya, muy Inge. bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.